Buenas tardes, les doy la bienvenida al canal, a nuestro sexto programa, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. En la cita de hoy, les traigo 3 historias de asesinos del ayer. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. La vampira de Barcelona, el mataviejas y el asesino de Pedralbes. La vampira de Barcelona. Esta historia es de principios del siglo XX y fue uno de los casos más escabrosos de Barcelona. Enriqueta Martí Ripoll nació en Sant Feliu de Llobregat, una localidad catalana, el 2 de febrero de 1868. Se fue a Barcelona a trabajar y lo hizo de niñera, aunque después se dedicó a la prostitución en el puerto de Barcelona. Más tarde se casó con Joan Bujaló, que era pintor, pero se dedicaban a todo lo que les surgiese. Vendían antigüedades y hasta montaron una herboristería en la que ella también ejerció como curandera. Tuvo una relación tormentosa con su marido, del que se separó por lo menos 6 veces, reconciliándose después. Se separaron sin tener hijos, porque según él era muy falsa, de carácter extraño, y a pesar de estar casada seguía frecuentando los ambientes de prostitución. Enriqueta, además de frecuentar los bajos fondos y sus locales, también iba a las casas de caridad y las parroquias para mendigar, por supuesto vestida con harapos y a veces hasta con niños que hacía pasar por sus hijos. Y por las noches iba a ambientes que frecuentaban la clase acomodada, como por ejemplo el Casino de la Arrabasada y el Teatro del Liceo, vestida con pelucas y ropa lujosa. También tuvo un prostíbulo, donde ejercía de proxeneta y ofrecía a niños de 3 a 14 años. En el año 1909 fue detenida, pero pronto salió en libertad, pues alguien poderoso intercedió por ella. Además de proxeneta de niños, también ejercía de curandera y vendía ungüentos, pociones y cataplasmas especialmente para curar la tuberculosis, que en esa época era tan temida, u otro tipo de enfermedades sin cura. Y la gente acaudalada le pagaba muy bien por esos remedios, puesto que supuestamente sus productos los componían restos humanos, de los niños que raptaba y prostituía. De ellos lo aprovechaba todo: sangre, cabellos, grasa y hasta los huesos, que mayormente los transformaba en polvo. En ese tiempo empezaron a raptar niños y niñas indistintamente, de corta edad, y aunque al principio no se quiso hacer caso, después, en cuanto los medios de comunicación hablaron de tantas desapariciones, fue cuando las habladurías cobraron más importancia. En concreto, la desaparición de Teresita Guitart Congost, una niña pequeña de 5 años, el día 10 de febrero de 1912. Teresita le soltó la mano a su madre Ana, que estaba hablando en el portal de su casa con una vecina, y la madre se pensó que la pequeña subiría a casa. Lo que realmente ocurrió fue que la niña se había alejado para jugar y se encontró con una señora que le pareció muy bondadosa y que dulcemente la atraía hacia sí, ofreciéndole caramelos, con la mala suerte que esa mujer era Enriqueta Martí, y la raptó cubriéndole la cabeza con un pañuelo negro. Pero hubo suerte que Claudia Elías, una vecina con fama de cotilla, viviera en el barrio, y por casualidad viera la cara de una niña con el cabello rapado, mirando desde el ventanal del patio interior de su escalera. Y ella nunca había visto a esa niña. A lo que, al preguntarle a Enriqueta si la niña era suya, ella no le contestó nada y le cerró la ventana. Por lo que ella, extrañada, se lo comentó a un comerciante de colchones de la misma calle, con quien tenía confianza. Y el señor se lo dijo a José Asens, un agente municipal que solía pasar por la calle Poniente, ahora llamada Joaquín Costa, y este se lo dijo al brigada Ribot, que es el que llevó la investigación.
Así que para allí fue la policía, donde vivía Enriqueta Martí, en la calle Poniente, número 29, Entresuelo Primera. La mañana del 27 de febrero de 1912. Y al abrir Enriqueta la puerta, soñolienta y recién despertada, el policía la engañó diciéndole que alguien se había quejado de que tenía gallinas en el piso. Y mientras ella seguía asombrada por semejante mentira, el policía entró en el piso y encontró a dos niñas pequeñas. Le preguntó a una de ellas, la que tenía la cabeza rapada, que cómo se llamaba. La pequeña le dijo que Felicidad, y el policía le volvió a preguntar si no se llamaba Teresita. Y la niña, titubeando, le contestó que ahí la llamaban Felicidad. Por lo que el policía le preguntó a Enriqueta que quién era esa niña, y ella le dijo que la había encontrado en la ronda de San Pablo, y que se la había llevado a casa porque estaba perdida y tenía hambre. De la otra niña dijo que se llamaba Angelita y que era su hija. Al final, un examen médico constató que Enriqueta no había parido nunca, y confesó que cuando había asistido a María Puchaló, su cuñada, le mintió diciéndole que su bebé había muerto al nacer, y se quedó con él. Llevaron a las niñas a la jefatura de policía de la calle Sepúlveda, y escucharon aterrados lo que les contó Angelita, que su madre, que ellos identificaron como Enriqueta Martí Ripoll, de 43 años y con antecedentes por corrupción de menores, puso a un niño llamado Pepito sobre la mesa del comedor y lo mató con un cuchillo. Y ella se fue a su cama y se hizo la dormida. Por lo cual la policía registró minuciosamente el piso, que tenía muebles carísimos y elegantes en el salón, y muebles de una pobreza extrema en las habitaciones de las niñas. Y en los armarios había vestidos elegantes y caros, pelucas y trajecitos para niña y niño. Además de un diario con cartas escritas en clave, contraseñas e iniciales, por lo que se podía pensar que eran listas de clientes importantes, la mayoría de la burguesía. Aunque más tarde se dijo que tan solo eran nombres de personas ricas a los que Enriqueta pedía y estafaba. Durante el registro también encontraron tarros con sangre y grasa como si fueran pócimas, a los que ella dijo que confeccionaba remedios utilizando partes del cuerpo humano. También encontraron un saco en el que dentro había un traje de niño y un cuchillo manchado de sangre y huesos humanos en otra habitación. Enriqueta, al ver que había demasiadas pruebas en su contra para librarse, le dijo a la policía que como sabía que a ella la iban a subir al patíbulo, también quería que subieran los demás culpables. Pero nunca delató un solo nombre de sus clientes. Muchos piensan que Enriqueta Martí tan solo fue una cabeza de turco, para justificar la oleada de desapariciones de menores, ya que en esa época muchos niños pobres acababan trabajando en prostíbulos para gente rica. También se descubrió justo en el tiempo que la niña fue raptada un prostíbulo infantil en el Raval y se dijo que contaba con la complicidad de la policía. Después de las investigaciones, se descubrió que los huesos que encontraron en la casa eran de un chico de unos 25 años. Enriqueta se creía una curandera y probablemente pensaba que tener según qué huesos traía suerte. Según su abogado, Enriqueta sufrió un trastorno mental por no poder ser madre, y según creen algunos, ella fue la culpable que la opinión pública necesitaba, ya que fue una miserable que se quiso relacionar con la parte lujosa y rica de Barcelona. Y pasó a la historia conocida como la vampira del Raval. Enriqueta ingresó en la prisión para mujeres de Barcelona Reina Amalia, que derribaron en 1936. Intentó quitarse la vida cortándose las venas con un cuchillo de madera, pero no lo consiguió. Y presionados por la gente, que querían que se hiciese justicia y que llegase al juicio para que la ejecutaran en el garrote vil, y que además revelara las identidades de sus clientes, que se sospechaba eran cargos importantes, médicos, empresarios, banqueros y políticos, las autoridades de la cárcel comunicaron que se habían tomado medidas para evitar que se volviese a intentar suicidar. Le pusieron 3 reclusas compartiendo celda con ella para vigilarla constantemente, y hasta tenían orden de destaparle las sábanas si se tapaba, para prevenir que no se cortase las venas con los dientes.
Una presa de Aragón, a la que Enriqueta había secuestrado a su bebé de meses hacía 6 años, la reconoció. Con ella utilizó la treta de estando la chica muy agotada y hambrienta, después de realizar un largo viaje desde su tierra, ella, con una amabilidad extrema, consiguió que le dejara a su hijo, y ya nunca más lo volvió a ver. Enriqueta murió en la madrugada del 12 de mayo de 1913, poco más de un año después de su detención. Aseguran que la mataron ejecutándola sus compañeras de la cárcel, aunque oficialmente dijeron que murió de cáncer de útero. Y la enterraron en un cementerio de la montaña de Montjuïc de Barcelona, en una fosa común. El Mataviejas. José Antonio Rodríguez Vega nació el 3 de diciembre de 1957 en Santander, Cantabria. Su madre lo echó de casa siendo joven porque pegaba a su padre, que estaba en fase terminal, y eso le provocó odio a las mujeres. Empezó agrediendo sexualmente a mujeres hasta que lo arrestaron el 17 de octubre de 1978 y lo condenaron a 27 años de cárcel. Pero solo pasó 8 años, puesto que gracias a su encanto consiguió que todas las mujeres menos una lo perdonaran, y eso, unido a su buen comportamiento en la cárcel, le eximió de responsabilidad penal, según el anterior Código Penal, y salió en libertad en el año 1986. Su mujer, Socorro Marcial, lo abandonó después de todo aquello, llevándose a su hijo, y él se fue a vivir con otra mujer con una deficiencia mental, y a partir de ahí fue considerado el marido perfecto, una persona trabajadora y muy educada. José Antonio entró en la casa de Margarita González, una señora de 82 años, el 6 de agosto de 1987, y la mató asfixiándola, tragándose su propia dentadura postiza. La policía la encontró vestida y sin su ropa interior. Su puerta no había sido forzada y solo desapareció un pequeño televisor. Al mes siguiente, el 30 de septiembre, asesinó también en su casa a Carmen González, una señora de 80 años. En octubre, asesinó a otra señora de 66, Natividad Robledo. Su muerte fue producida por un paro cardíaco por asfixia. Su cuerpo tenía rozaduras en muslos, nariz y desgarro en la vagina. Su puerta tampoco fue forzada y de su casa se llevó un televisor, su alianza, los pendientes, una bola de cristal y unas carritas decorativas. Y no volvió a matar hasta 3 meses después, en enero de 1988, que mató en su casa a Carmen Martínez, de 65 años. 3 meses después, asesinó a Julia Paz, de 66 años, que fue encontrada sin faja ni ropa interior. Murió asfixiada y se le encontraron desgarros en la vagina y junto al cadáver había unos pendientes. Las 11 víctimas restantes no se reveló su identidad, pero con Julia, que fue su última víctima, empezaron a investigarlo, pues como él había sido el instalador de su puerta blindada, la última compra que hizo, Agustín Ariz Navarreta, jefe de la comisaría, ordenó a sus hombres que lo vigilaran. José Antonio Rodríguez observaba a sus víctimas y se habituaba a sus rutinas, por lo que sus asesinatos eran premeditados y organizados. Y fue diagnosticado más tarde como psicópata. Tenía cara de buena persona y era un cautivador innato. Él les decía que era un albañil o un reparador y se ofrecía a arreglarles cualquier cosa que necesitaran, hasta llegar a acompañarlas, y se ganaba su confianza para poder entrar a sus casas. Mató a 16 mujeres por lo menos, de edades entre los 60 y 93 años, entre agosto de 1987 y abril del 88. Fue arrestado el 19 de mayo de 1988 en un piso de la calle Cabo de la Torre, donde compartía habitación con derecho a cocina con una chica de 23 años. Al ser detenido confesó sus crímenes, ya que al registrar la habitación encontraron una colección de fetiches: un rosario, flores de plástico, joyas, televisiones, imágenes de santos, alianzas y porcelanas, que eran como sus premios o trofeos de cada uno de sus crímenes. Pero ante el juez lo negó todo,
y aseguró que las mujeres habían muerto por causas naturales y que él tan solo las dejaba inconscientes. De todas formas, la habitación encontrada fue esclarecedora a la hora de inculparlo, pues los familiares de las asesinadas reconocieron los objetos de las mujeres. Y fue condenado a una pena de 440 años en prisión, que se convirtieron en 22, de los cuales solo pasó 14 por varias prisiones, y el 24 de octubre de 2002, cuando se encontraba en la de Salamanca, en la cárcel de tropas, fue apuñalado por 2 reclusos que le dieron repetidas puñaladas con pinchos de fabricación casera, hasta matarlo, por ser un chivato de los funcionarios y por violador. Por lo visto, 2 leyes de los presos que no se pueden incumplir. Ocurrió cuando le quedaban 8 años por salir de prisión. Fue enterrado al día siguiente en una fosa común del cementerio de Salamanca, donde no acudió nadie. El asesino de Pedralbes. José Luis Cerveto Puig, un hombre de 33 años, pequeño, delgado y calvo, con una vida muy triste que le causó un carácter inseguro y variable y le convirtió en un pervertido sexual, nació en Alicante el 8 de septiembre de 1939. Ya en la infancia, con 3 años, su padre murió de tuberculosis, lo metieron en un orfanato y su infancia fue muy infeliz. Robaba, vestía con harapos y vivía siempre huyendo. En su juventud trabajó en un circo como mozo de pista, se fue voluntario a la mili, fue paracaidista en Valencia y se licenció en Alcalá de Henares. Para decidir si empezaba una nueva vida en Barcelona o Madrid, lo hizo lanzando una moneda al aire, y esta es la que decidió su destino. Se fue a Barcelona y trabajó en la construcción, y como no tenía medios, dormía en un solar. Pero pronto se dio cuenta que el que menos trabajaba en la obra y menos se cansaba era el conductor del camión, por lo que no tardó en sacarse el carné de conducir. Y como era muy espabilado y avispado, entró a trabajar en una agencia de transportes y acabó llevando un enorme camión con el que viajaba por Europa. Trabajaba mucho y casi no dormía. Para aguantar tomaba mucho café y anfetaminas, pues su única meta era ganar mucho dinero y por fin sentirse un triunfador. Pero lo que consiguió es destrozarse el sistema nervioso y no había día que no estuviera irritable, por lo que acabó decidiendo cambiar de trabajo a otro en el que pudiera estar más relajado. Y así es como entró a trabajar de chofer en la casa del matrimonio Juan Roig Hospitalet y María Rosa Reculons Murer, 2 miembros de la alta sociedad catalana, para después acabar siendo su mayordomo. En una torre del barrio de Pedralbes, en la parte alta de Barcelona, al principio todo funcionó estupendamente, pero el dueño de la casa acabó descubriendo lo peor de su carácter, que le gustaban los menores, y lo acabó despidiendo. José Luis Cerveto estaba muy dolido y rencoroso, así que se planteó la posibilidad de entrar a robar a la casa para no tener que volver a vivir con penas económicas en su vida, además de pasarle por la cabeza la idea de asesinarlos. Así que el 4 de mayo de 1974, a las 12:30, entró en el chalet de los Roig Reculons con un pasamontañas negro, unos zapatos de una talla más pequeña para despistar a la policía y recorrió los pasillos hasta detenerse en un pequeño cuarto utilizado como vestidor, junto a la habitación principal. Y allí permaneció unos 20 minutos hasta que se aseguró que estaban dormidos. Y al final, decidido y con un cuchillo grande, apuñaló al matrimonio de mediana edad, y como conocía la mansión a la perfección, fue a la caja fuerte, la abrió y metió en un maletín el dinero que había y joyas, hasta un valor de 15 millones de pesetas. Se metió en un coche de alquiler y se fue a la estación de Francia, que es una estación ferroviaria de Barcelona, y allí guardó el maletín en un departamento de la consigna automática. Después se fue en coche hasta Tarragona, por la autopista, para conseguir un ticket con la hora y tener una coartada con la posibilidad de que esa hora coincidiera con la aproximada de los forenses. Allí comió en un lugar típico de camioneros y estuvo hablando con antiguos compañeros. Pero afligido y acongojado por todo lo que había hecho, no aguantó más de 30 horas. Necesitaba ser castigado por su crimen.
Así que se entregó en la comisaría de la Vía Layetana, pidió un sacerdote para que lo confesara como única petición y lo contó todo. Fue juzgado y se le impuso una pena de muerte en octubre de 1977, pero se benefició del indulto del 25 de noviembre de 1975, por el que se concede indulto general con motivo de la proclamación de Juan Carlos de Borbón como rey de España. Y las penas le fueron cambiadas por 2 condenas de 30 años. Pero José Luis Cervetó rogó ser ejecutado, aunque no le hicieron caso. En la cárcel se cortó las venas y hasta se bebió 1 litro de lejía, por lo que estuvo a punto de perder el estómago. Cuando se hacía una herida se la manchaba con heces para producirse una infección. Hizo huelga de hambre y fue considerado como peligroso con rasgos psicóticos y pasó por muchas prisiones. Pero después de todo, acabó estudiando el graduado escolar en prisión y solo pasó 13 años en la cárcel. Cuando salió se montó un tenderete de objetos artesanales en el mercadillo de la Plaza de Santa Ana, en Madrid, que ya no existe, y en 1988, 1 año después, lo denunciaron por abusos sexuales a menores. Él, en el juicio por su crimen, ya había avisado que sufría un instinto agresivo que no podía contener, desde que fue corrompido sexualmente por un educador en el correccional. Y les dijo que si no lo exterminaban, volvería a matar, y que ellos serían los responsables de lo que pasara. Si les ha gustado, por favor, accionen la campanita de notificaciones para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido. Compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.